Ya. Entonces, ya. Ahora vamos a ver acá pantalla completa. Ahí está. ¿Sí se ve? Sí, profe, se ve. Ya, perfecto. Sí, profe, Entonces, se ve. Sí, si es una diapositiva, ¿sí se ve? sí, profe. Ya, bacán. Entonces vamos a hacerlo, ¿ya? Primero, necesitamos saber cuáles son el requerimiento legal para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Y medidas de control en sí se llama. Entender las definiciones y algunas cosas con respecto a las metodologías. Entonces esto ya lo conocen ustedes, la ley 29783, que tiene su reglamento, el decreto supremo 005 del año 2002, y que tiene una modificación, la ley 29783, la ley 30222, y que este reglamento también tiene su modificación. ¿Ya? Entonces, estas dos leyes sí las conocen y sí las saben. Para que más o menos te acuerdes esto, ya, esta ley fue modificada 2 años después, ya del 2012 al 2014. ¿Ya? Y aparte de eso, como este reglamento era el 5, entonces después se modificó al 6, 512, 614. 512, 614. ¿Ya? O sea, 005 del 2012, el reglamento de la 29783, y el 006 del 2014, el reglamento de la 30222. ¿Ya? ¿Y eso por qué es importante? Porque ahí nos define todo esto. La ley 29783 tiene títulos: la política, el sistema nacional de seguridad, el sistema de gestión, los derechos y obligaciones y un montón de cosas. ¿Ya? Que esto lo tiene que analizar un supervisor de seguridad, lo tiene que conocer. Y en lo que es el decreto supremo tiene también el objetivo, la política, pero en cuanto a qué, en cuanto a aquellas medidas que debemos implementar. ¿Ya? Ahora, ya saben esto, el objetivo de la ley: promover una cultura de prevención de riesgos. ¿En qué campos es aplicable? En todos. Si no les había mencionado, entonces, ¿quiénes también tienen que cumplir la ley 29783? Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú. Y los trabajadores que son independientes, por cuenta propia, como dice. Todos los funcionarios, servidores del sector público y privado, en todo el territorio nacional. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la ley 29783? Establece las normas mínimas. O sea, si yo no cumplo esa norma mínima, estoy ya violando lo que es seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, cualquier empresa fiscalizadora me puede colocar una, dos, tres o más UITs. ¿Por qué? Porque me tienen que sancionar si es que yo no entiendo. ¿Ya? Ahora, el sistema de gestión, ¿qué es un sistema de gestión? Lo que quiere hacer es mejorar la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo? Consultando a sus trabajadores, informándolos, capacitándolos, como ustedes lo han dicho. La convocatoria también necesita alguien. Hay un representante. ¿Cómo se llama ese representante? Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya, ese comité de seguridad y salud en el trabajo, este comité, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar decisiones para mejorar, para implementar medidas más efectivas, entre otras cosas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué dice elecciones? Porque es algo así como cuando nosotros votamos para que salga un congresista o el presidente. Ponen listas, se realiza una elección interna en la empresa y luego el que ha ganado forma el comité. El comité no es algo político. El comité, ¿cuál es su función? Mejorar la seguridad de la empresa. La seguridad y la salud de la empresa. ¿Ya? Este comité tiene dos partes. Una parte, la mitad, es de los empleadores. El gerente, no sé, el miembro del directorio, los inversionistas. Cualquiera de ellos puede ser miembro del comité. Y la otra mitad, la parte empleadora. Los trabajadores, no como le dicen, el chule, el capataz, en fin, todos ellos. ¿Ya? Eso es importante porque así se mejora. ¿Para qué sirve este sistema de gestión? Como dice, gestiona. Va a implementar medidas que vayan a mejorar con la salud e integridad de los trabajadores. Ya, y existe, lo que pasa es que el empleador debe realizar o debe adoptar facilidades para que se dispongan de tiempo y recursos para esa área.
y que sea algo activo, no que sea algo pasivo. Ah, sí, mañana te doy. Y ese mañana después de un mes nunca se cumple. ¿Ya? ¿Y cuál es el objetivo? Organizar, planificar, aplicar, evaluar. Organizar, ¿cómo va a organizar? Sus recursos, sus elementos, entre otras cosas. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer después? Planificar. ¿Cómo va a planificar? Ellos tienen que realizar qué es lo que vamos a hacer en enero, qué es lo que vamos a hacer en marzo, qué es lo que vamos a hacer en abril. Aplicación de lo que han planificado. La evaluación, ¿cómo estamos yendo? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Y la acción, ¿a qué se refiere? Ejecutar. ¿Yo puedo mejorar o puedo corregir? ¿Ya? Ahora, dentro de los servicios de seguridad, ¿qué deben hacer? ¿Qué es lo que debe hacer el empleador? Debe permitir que el trabajador identifique y evalúe los riesgos que puedan afectar a su salud en el lugar de trabajo. No solamente a su salud, sino también a su integridad. También los factores del medio ambiente. El asesoramiento sobre la planificación y organización del trabajo. La participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las prácticas de trabajo. Siempre hay algo que mejorar. Ya en materias de ergonomía son distintos. Ya me voy a pasar un poco rápido esto. En sí, esto si no me equivoco, sí creo que es ya. Estos representantes lo que tienen que hacer es participar en la identificación y en la evaluación. La identificación de los peligros. Entonces, me voy a pasar por acá. Hay una imagen que explica eso de la identificación. Ahí está, ahí está. Acá tienes. ¿Qué tienes? Una retro. ¿Cuál es el problema? Esa retro, su función no es servir de sombra, no es para dar sombra. Su función es cargar, mover y transportar. ¿Qué carga, mueve y transporta una retroexcavadora? ¿Quién me puede decir? ¿Qué carga, mueve y transporta? ¿Cómo, profe? ¿Qué carga? ¿Qué material? Claro, ¿qué puede cargar? Tierra, arena, profe. De todo, profe. Todo, Puede así hacer es, así es. excavaciones. Todo depende de qué? Del cucharón, ¿cierto? Todo depende del cucharón. Claro, pe, a eso se le puede acoplar, pe, depende de qué va a cargar también, pe, ¿no? Sí, voy a tomar tu palabra. Sí, P. Podemos ponerle cualquier cosa, P. Y ya. Ah, profe. Entonces hay que ponerle un poco de chispa, si no también ustedes no. Ya, ahora, eso es lo que tengo que hacer, identificar el peligro. El peligro es la máquina, por su consistencia, su dureza, sus elementos, sus partes, en fin. ¿Ya? ¿Y cuáles son los El riesgos? ambiente también. Aquellos que me podrían generar un daño a mí o al resto de trabajadores. Claro. ¿Ya? Y esos riesgos, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Hago una sola vez al año la identificación, pero de todo el proceso. Todo el proceso, yo mínimo una vez al año tengo que hacer la identificación. Se le llama I+C de línea base. Todas las operaciones y todas las áreas, no solamente el área de producción, todas y cada una de las áreas. ¿Entienden? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Una vez que he hecho esa evaluación, luego hago procedimientos, describo PETs, procedimientos escritos de trabajo seguro para labores rutinarias. ¿Cómo labores rutinarias, profe? Todos los días el operador de cargador frontal va a agarrar su equipo, va a prender su equipo, va a colocarse frente a la pila de material, va a bajar su cucharón, va a avanzar un poco, levantar su cucharón y llenar la tolva del camión minero del volquete, dependiendo del tamaño del equipo. Eso es algo rutinario. Todos los días hace eso el trabajador. Pero cambian las condiciones. Puede cambiar el movimiento, puede cambiar de repente la velocidad. El supervisor, el jefe de operaciones, me está exigiendo que yo sea más rápido con mi equipo. Le puedo dar más velocidad, pero siempre le pongo en aviso que si es que yo esfuerzo o hago una alteración a los sistemas del equipo, que es bajo la orden que él está dando. Entonces, si él aprueba eso, tú aumentas la velocidad. Y si falla, entonces tú simplemente le dices, ingeniero, yo le hago presente y acá está mi informe y usted me dio la autorización. Ahora lo voy a presentar a la gerencia. ¿Pero por qué vas a hacer eso? ¿Qué? Ingeniero, yo he puesto mi vida en riesgo porque usted quería acelerar la producción.
y él no te puede decir no. ¿Por qué? Porque sabe que el único que opera, ¿quién es? El operador. Son pocos o muy pocos los ingenieros o los especialistas de operaciones que dicen que son muy especialistas, pero que pocas o casi nada de las veces se suben al equipo pesado. Y que tal vez lo puedan hacer, ¿eh? Se puede hacer como una especie de práctica. Hacemos cambio hacemos cambio un día de puestos. El supervisor que vaya al equipo pesado y tú corre a supervisar. Más difícil va a ser para el ingeniero supervisor que vaya a operar un equipo pesado que a ti que supervises. Porque la labor de supervisor es que cumplan las metas, a veces en ciertos casos hasta gritar, y como somos, no, acá no hay ninguna dama, entonces, no, discúlpeme la expresión si es que por ahí hay alguien que sea susceptible, hasta putear, ¿cierto? Porque esa es la labor, es la función. Si es que no cumples, ¿para qué has estudiado pues esta carrera? Te dicen. Que vamos a estar tratándote como nenita, que acá hay mujeres que son que tienen más ovarios que tú, dicen. Chuta y toda la güey. Entonces, eso es, pero no tienes que dejar de lado la seguridad. O sea, siempre tienes que estar presente en eso. Por eso se explica la ley. ¿Para qué se explica la ley? Hay una de las cosas que no he preparado en esta presentación, pero el trabajador tiene derecho a decir no. Si el trabajador ve que es una labor de alto riesgo y que no le dan las condiciones para que él pueda realizar su trabajo sin dañarse, el trabajador puede decir no. No, ingeniero, no voy a realizar ese trabajo. Si te dicen algo, tu representante, ¿quién es? El Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Le dices, disculpa, ¿tienes tiempo? Sí. Mira, el otro día me pasó esta situación. Y como son miembros del comité, ellos tienen la autoridad para realizar cambios, mejoras e incluso para ponerse o entrevistarse con con los ingenieros o los especialistas que no dan las condiciones. Para eso está el comité. El comité no es para fregar, es para mejorar las cosas. ¿A favor de quién? ¿A favor de los equipos? No, a favor de las personas. ¿Hasta ahí me estás entendiendo? Sí, profe. Ya mira. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Los resultados de la evaluación de riesgos lo hacen necesarios para qué se realizan, para controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones, y para realizar medidas de prevención. Las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, como te decía, van de la mano. Yo no puedo hablar de seguridad si es que no hablo de operaciones. Porque no es que yo agarre y, pucha, lo voy a hacer de forma arbitraria y no me importa lo que haga operaciones. No, yo coordino las áreas. No descoordino, yo coordino las áreas. Ya, entonces, el empleador está obligado a adoptar disposiciones efectivas para, si fuera posible, eliminar los peligros y los riesgos. No debo permitir que hayan actitudes o comportamientos que puedan afectar eso. Ya, entonces, más o menos va en cuanto a eso, a la identificar, evaluar. Entonces, vamos a avanzar un poco esto, ya, la terminología. Esto ya lo sabes, un peligro es toda situación o característica intrínseca. O sea, ¿cómo así? ¿A qué se refiere? Esta es la definición que da Minería, Decreto Supremo 024. Ya, entonces, tú ves acá el personal que no tiene, bueno, tiene un arnés, sí, está conectado a una línea de vida, ya, pero sigue siendo un peligro. Porque aún así él se resbale, si te das cuenta, al menos este trabajador, ¿se está observando mi mouse? ¿El cursor? Sí, profe. Sí, Ya, profe, sí. Entonces, si te das cuenta, este trabajador, acá está su arnés y está anclado este punto. Pareciera que está soldando. Porque no parece que está soldando. No sé qué está haciendo. Me pareció la protección de cuero para soldar, pero no. Entonces, este es el arnés y lo está anclando ahí. Me parece a 2 puntos. ¿Qué va a pasar? Que el peligro aún así se puede resbalar, porque esta superficie me parece que es cilíndrica. Imagínate que se resbala y el arnés lo único que va a hacer es lo va a estirar, pero se va a chancar con estas partes de aquí. El peligro es el trabajo en altura. ¿Y cuál es el riesgo? Que se chanque, se corte, se golpee, se chanque la cabeza y pierda la vida, entre otras cosas. Igual este trabajador. ¿Y cuál es el otro peligro que podría existir? Que a este trabajador la labor que esté realizando de repente esta zona tiene químicos, también es un peligro. Los riesgos relacionados son otros, ¿sí? Ya, ahora, el riesgo, todos conocemos que es un riesgo. Un riesgo es la materialización, o sea, lo que me puede generar.
¿Cuáles son los daños que me va a causar? Un atropellamiento, una mutilación, entre otras cosas. ¿Ya? Ahora, ¿para qué hago el I per C? Para que no sucedan estas cosas. El trabajador está encima de un balde que está colocado de cabeza para intentar, o bueno, para que sirva de apoyo. Esta, donde está, es un andamio. Ya, el andamio es una superficie fija, pero aún así no debo realizar estas actividades. Pero, profe, entonces, ¿qué hago? Pido a mi supervisor asesoría. Ingeniero, disculpe, voy a realizar este trabajo, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, si yo lo decido hacer de esta manera, se le llama acto subestándar. ¿Qué es un acto subestándar? Cuando el trabajador no realiza las cosas conforme al procedimiento de trabajo seguro. ¿Ya? Si es que el trabajador comete o hace algo que podría afectar su seguridad por su propia decisión de él, se llama acto subestándar. Pero si, por ejemplo, yo no tengo las herramientas, los materiales, y aún así me obligan a hacer un trabajo, se llama condición subestándar. La condición subestándar, ¿de qué trata? Del área o medio o lugar de trabajo. ¿Me entienden? ¿Sí me entienden? Sí, profe, sí. Ya, ahora. Sí, Profe, está profe, claro. sí, profe. Ahora. Es cuando nos manda el jefe a hacerlo, sí o sí. Ah, ya. Ahí está. Proceso es el I per C, identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Sirve, es un proceso utilizado para identificar, evaluar y sus impactos e implementar controles. De acuerdo a que, eso lo voy a pasar un poco, no, perdón, antes de pasarme a la jerarquía, vamos a ver esto, ¿ya? Y de ahí nos pasamos acto y condición, que como un repaso, y de ahí vemos la jerarquía, y ahí al menos que me gustaría llegar. El control de riesgos es el proceso de toma de decisiones basado en la información del medio o lugar de trabajo. Se orienta a reducir los riesgos. Yo quiero disminuirlos de alguna u otra forma. Con una técnica que sea implementación de barras metálicas, implementación de barandas, implementación de guardas, pueden ser sustituyo materiales, en fin, son un montón de cosas. ¿Ya? Como te decía, un acto y una condición. Son todas las acciones o prácticas incorrectas ejecutadas por el trabajador. No se sigue el PES, procedimiento escrito de trabajo seguro, o estándar establecido y que pueden ocasionar, ¿qué ocasionan? Un accidente. Generalmente los accidentes, ¿por qué ocurren? Por decisiones del trabajador. Son muy pocas veces las condiciones del trabajo que generan estas cosas. ¿Ya? Ahora, las condiciones. Son todas las condiciones en el entorno que se encuentre fuera del estándar. Por eso se le llama subestándar. ¿Qué significa? Debajo del estándar. No cumple lo mínimo. ¿Ya? Entonces vamos a... Ahí está, por ejemplo. Acá tienes un acto subestándar. ¿Por qué un acto subestándar? Porque el trabajador necesita estar a esa altura. Necesita realizar un trabajo en altura. Entre comillas, sí, acá tiene su escalera, ha subido, pero el trabajador, ¿por qué está cometiendo un acto? Porque a esa altura yo debo usar un arnés, debo estar conectado o anclado a un arnés. Una vez que esté anclado, recién puedo efectuar mi trabajo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el detalle? Entonces, el problema es el siguiente. Que si es que yo tengo un acto subestándar, me puede ocasionar un accidente de cualquier magnitud. Puede ser leve. De repente yo me chanco una mano, me afecto de una medida. ¿Por qué se le llama leve? Porque voy a necesitar máximo 24 horas para regresar a mi trabajo. ¿Cuándo se le llama incapacitante? Cuando yo necesito una receta médica y necesito una autorización para faltar a mi trabajo. Un descanso médico, pero autorizado por el especialista. No por el doctor de mi hospital o del doctor de la posta, sino por el especialista de la empresa, del departamento de salud ocupacional. Él es el que me entrega un certificado para poder realizar descanso médico. Si es que tuve un accidente incapacitante, ¿cómo califico para accidente incapacitante? Que yo esté fuera de mi trabajo más de 24 horas. Y el mortal se supone que es por el término de la vida.
Ya vamos a pasar un poco rápido esto. Yo quiero llegar a lo que es la jerarquía de controles. Acá está. Ya, pero te lo voy a explicar a través de una imagen que para mí es más sencillo. Ahí está, justo. No, esto es... Ahí está. Ya, entonces, tenemos un peligro. El peligro es la situación o característica intrínseca. En sencillas palabras, ¿qué significa intrínseco? Inherente. Si es que voy a nadar en una zona donde hay tiburones, los tiburones son algo inherente. El peligro. ¿Ya? Entonces, luego de ello, luego de haber verificado o de haber reconocido este peligro, lo que tenemos que hacer es evaluar cómo puedo disminuir que yo me enfrente o que yo quede expuesto. Ya, yo lo que tengo que hacer es trabajar con el nivel de exposición. 1. La eliminación. ¿A qué se refiere eliminar? ¿Cuándo voy a eliminar? Cuando ya no voy a exponerme a ese peligro o riesgo. ¿Cómo podría eliminar los tiburones? Los mato. ¿Cómo elimino un peligro en campo? Por dos razones. Porque desde el inicio de mis operaciones, el diseño del procedimiento impide que yo me arriesgue, o sea, que yo tenga un contacto con un peligro, o porque cuando estoy desarrollando mi método van a cambiar los procedimientos y hacen que yo ya no tenga peligros. Solamente hay dos formas, ya, y generalmente es antes de iniciar el trabajo. Sustitución. ¿Qué significa sustitución? Reemplazar. ¿Cómo reemplazo? Un tiburón. Un tiburón es un alto peligro. Bueno, representa un potencial elevado. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo le pongo ahí un delfín? El peligro o el riesgo, su potencial disminuye. ¿Qué significa sustituir? Reemplazar. ¿Pero cómo reemplazar? Reemplazar el peligro por otro que tenga menor nivel de ¿qué le llamaríamos? ¿De riesgo, profe? Sí. Me va a causar menor daño, algo así. ¿Ya? Controles de ingeniería. Por ejemplo, en la sustitución. No sé si ustedes... hubo un problema con Shell Helix. Esto creo que es un aceite, algo así. Porque ¿qué es lo que decían? Sí. Que contaminó o contaminaba el mar con sus residuos tóxicos. Entonces, ¿por qué? Y en algunos casos hasta incluso hicieron, hubo un problema con el petróleo, combustible, porque decían que los vehículos estaban generando gases con plomo. ¿Y por qué estaban generando gases con plomo? Porque los combustibles que estaban consumiendo tenían plomo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dijeron, tenemos que sustituir, porque si no, al planeta se le va a generar un daño irreversible. Lo sustituyeron y lo reemplazaron por el famoso biodiesel. El biodiesel es un combustible pero amigable con el medio ambiente, no genera tanta contaminación. ¿Ya? Controles de ingeniería son aquellas barreras, estructuras o medidas que se van a realizar pero de acuerdo a un estudio. Acá les voy a pasar esta diapositiva para que la lean, ya, porque es bastante didáctico. Acá dice, ¿qué son los controles de ingeniería? El uso de tecnologías de punta. Por ejemplo, cuando automatizamos equipos, va a seguir existiendo el operador, no se va a eliminar el operador. Pero ¿cuál es el detalle? Que el operador del equipo, ¿dónde va a estar? En una cabina, lejos de el lugar de trabajo y no va a tener peligros. Pues estoy utilizando tecnología de punta. ¿Por qué? Porque de esa forma también el operador no está desesperado. ¿Por qué? Porque no existen. Cuando se automatiza una mina,
Las personas que habían, hay un flujo continuo de personas, deja de existir, porque solamente en el área de trabajo quienes están, equipos. ¿Para qué se hace eso? Para proteger la seguridad de los operadores. ¿Ya? El diseño de infraestructura. Por ejemplo, yo le coloco barreras, bloqueos, coloco algo así como rejillas que van a impedir que yo me arriesgue o que yo tenga contacto con algún material. Métodos de trabajo, selección de equipos. De repente la tecnología me ayuda, control de ingeniería, aislamiento de energías, mantener los peligros fuera de la zona de contacto, entre otros. Por ejemplo, caballetes, en fin. ¿Ya? Los caballetes no tanto, porque los caballetes serían algo así como una señalización. Es algo que yo coloco, pero cualquier otra persona lo puede mover y dejaría de ser algo efectivo. Por eso es que estos primeros tres, eliminar, sustituir y controles de ingeniería, se les llama barreras duras. ¿Por qué barreras duras? Porque no va a haber ningún problema por su eficiencia o efectividad. ¿Me entienden? Entonces, estas son las tres mejores opciones para que ya no tengamos problemas en cuanto al trabajo. ¿Ya? Ahora, después de ello, los controles administrativos y los EPPs actúan o son eficientes de acuerdo al trabajador. ¿Qué es un control administrativo? Un documento, una señalización, alguna cinta, o sea, un documento, un IPRC, un checklist. ¿Qué pasa si la persona que va a realizar el checklist es un practicante? ¿Será lo mismo que lo realice el checklist el especialista en el equipo? No, profe, no es igual. Jamás. ¿Ya? No, sí. Un practicante, ¿a qué me refiero? Tú no eres un practicante, o sea, tú vas a ser practicante en una empresa, pero por las veces que has ido a campo, reconoces la máquina, sabes cómo se tiene y qué se tiene que revisar. El aceite, lo que es el nivel de combustible, lo que es el refrigerante y todos los sistemas que te han enseñado. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si ponemos otra persona que no ha realizado en forma directa eso? Eso es un control administrativo porque depende de la persona. Son documentos que se llenan o se firman, o también pueden ser señalizaciones. Por ejemplo, el hecho de colocar caballetes, el hecho de colocar, ¿cómo se llaman? Los cachacos y todo eso. Esas señalizaciones que se colocan a veces en zanjas, ¿son efectivas? No, porque son como un cintillo. Son un cintillo de plástico y que no es eficiente. En cambio, si yo pongo rejillas de metal, eso va a ser más eficiente porque las personas no se van a querer acercar. En cambio, con esa protección de cinta no pasaba nada, a veces hasta la rompían. Cuando a veces ponían que no podía pasar un vehículo y ponían ahí una cinta, prohibido el paso, siempre existía, ¿no? El terco agarraba y pasaba. Hacía bajar a, digamos, eran dos personas, ¿no? En el vehículo. Hacía bajar ¿cómo se llama? Al copiloto, levantaba esa cinta, pasaba el vehículo y luego se subía. No es una medida eficiente, una señalización. Es mucho mejor un control de ingeniería. ¿Qué diferencia hay? Que para la cinta no necesito mucho estudio, porque no es una medida, no es una barrera tan eficiente. ¿Ya? Sí la puedo utilizar, pero eso de acuerdo a la jerarquía. O sea, primero ¿qué está? Primero quiero eliminar, luego quiero sustituir, luego controles de ingeniería. Si no puedo hacer esos tres, al final dejo controles administrativos y al final EPP, al final. Date cuenta que esta pirámide tiene la superficie mayor la lleva a eliminar, no la lleva el EPP, pero en el campo hacemos al revés. Colócate bien tu EPP, pero no se le dice al trabajador utiliza las guardas. Claro, tienes tu equipo de protección personal, pero ten mucho cuidado. Al final, si es que no usas bien tu EPP, no va a servir de nada.
Entonces más o menos eso es lo que se hace en seguridad. Así más o menos se trabaja. Ya, y con esto ya se puede ver lo que es los peligros y riesgos de una persona. O sea, cuando yo quiero evitar que tenga un contacto, actúo con esta jerarquía. Más o menos eso es, ya es un poco de lo que les puedo explicar, pero así más o menos van a ser las clases conmigo. O sea, se les va a explicar de manera detallada, no entiendes algo, se les pregunta, tú preguntas y no va a haber ningún problema. Ya al menos va a ser así para mí. Voy a seguir tomando lo que es el logo del instituto y bueno, espero que al menos les haya quedado algo y que les haya quedado más claro la parte de seguridad. ¿Ya? Profe, Profe, la diapositiva nos va a pasar. Claro, le envío el WhatsApp. Ya, profe. Ya, a ver, vamos a tomar lista ahora. A ver, muchachos. No, todavía... su madre, todavía mi Severus no me... No, porque todavía no me ha puesto ahí en el grupo de seguridad. Se ha olvidado seguro. Mañana le voy a hacer acordar. ¿Dónde está? Computación, acá está. Pero creo que ha marcado su asistencia, ¿no? sí, en el WhatsApp. Ajá. Sí, profe, en el WhatsApp. Ya, de todas formas vamos a poner acá, ya. Vamos a poner que este fuera seguridad. Álvarez Umasi. Presente, profe. Álvarez Ríos está. Álvarez. Apasa Álvarez. Presente, profe. Apasa López. Presente, profe. Asto Malma. Caguana Moraya. Cama Chuchuyo. Presente, profe, presente. Compara Puma. Chura Salguero. Presente, profe. Coaguila Venegas. Presente, profesor. Crispín. Presente, profe. Gambarini. Presente, profe. Leiva Junco. León Rodríguez. Morocco Takuri. Neira Viña. Kea Catunta. Quispe Laura. Salcedo. Ticona Cuno. Presente, profe. Yancapayo García. Presente, profe. Ya, entonces, como les dije, ya yo no tengo premuras con respecto al tema de las notas. Ya, entonces lo tomamos con calma, lo vemos con paciencia, les dejo tal vez trabajos y de esa manera vemos las notas de seguridad. En cuanto al avance, yo no me hago ningún problema por realizar de una manera ordenada el tema que les ha quedado vacío. ¿Ya? Eso nada más, muchachos. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Ya, profe. Listo, que les vaya bien, cuídense. Listo, profe. Cuídense. Igualmente. Está bonita. Sí. Este le voy a cambiar. Mira. Y